Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Vengo en paz. En aquel tiempo, cuando arribaban los profetas, en cualquier parte del pueblo de Israel, el pueblo preguntaba, ¿profeta viene en paz? Y él decía, depende del mensaje que el Señor hubiese enviado. Si venía en paz, decía, vengo en paz. Si no, vengo en juicio. Pero hoy vengo en el nombre de Jesús de Nazaret en paz. Creo en el nombre del Señor, que es un tiempo profético en el cual continuamos con nuestro estudio bíblico, pero a través de nuestros estudios bíblicos Dios está hablando. Dios sigue instruyendo a su pueblo porque el estudio bíblico es instrucción. Nuestros antepasados, los siervos, los profetas, instruían el pueblo de Israel para que pudiesen temer a Jehová y poder vivir una vida de acorde a los mandamientos que Dios demandaba. Y hoy demanda de nosotros que vivamos en paz. Yo vengo en paz hoy. Vengo a instruir al pueblo de Dios a través de la palabra de Dios. Es una iglesia que se conecta desde cualquier parte del mundo. Gloria a Dios por estos canales que nos permiten transmitir y sentirnos dentro del corazón de vuestros hogares. Hoy damos la bienvenida al Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento, que fluya a través de cada palabra y que nosotros podamos discernir el mensaje, guardarlo y ponerlo en práctica. Esa es la instrucción que Dios nos da un día a la vez. Vivir la palabra de Dios es vivir bajo la obediencia y dependiendo de Dios un día a la vez. Gracias, Señor. Hoy está en medio de nosotros. Gracias por hablar. Gracias por instruir. Gracias por corregir y disciplinar. Porque hoy nos damos cuenta a través de la instrucción de este tiempo que Dios es amor, pero también es juicio. Tenemos conciencia por el conocimiento, revelación de su palabra, que Dios es amor, misericordia, pero también juicio y disciplina. Pero yo os vengo en paz. Vengo para predicar, instruir, enseñar, corregir, disciplinar. Quiero yo que te levantes y digas, Señor, gracias, porque puedo instruir mi vida a través de este estudio bíblico. Puedo yo avanzar y conquistar teniendo la capacidad de entender, de recibir, de dejar que la palabra de Dios dé fruto dentro de nosotros. Bendigo las naciones, bendigo al pueblo de Israel, bendigo a Jerusalén y profetizo sobre el pueblo de Israel paz y libertad. Que la autoridad y el poder de Dios esté sobre el pueblo de Israel. Bendecimos este pueblo santo, un pueblo elegido, un pueblo que Dios respalda aún en medio de las batallas. Israel siempre ha sido una nación de batallas. No hemos oído, sino en algún tiempo, que el rey Salomón, en los tiempos que él reinó, hubo paz. Pero después de que el rey Salomón desobedeció también en varios mandatos que Dios demandó de él, vino la guerra y anunció la guerra. Dios en medio de nosotros siempre está para librarnos de las guerras, de las batallas. Pero no obstante, nosotros también peleamos batallas personales, familiares, empresariales. Un día a la vez se pelean tantos desafíos, batallas, pero tenemos la certeza que Dios camina con nosotros, que está dentro y exteriormente de nosotros para guiarnos. Estableció Dios palabra para sustentarnos,
Estableció Dios el Evangelio para que fuese inquirido dentro de nosotros y diésemos fruto al 101 por mil. La palabra cobra vida cuando nosotros la profetizamos, visualizamos y escribimos la visión. La diligencia trae bendición, avanza y conquista. La negligencia resta y trae maldición, porque ya estamos desobedeciendo a Dios cuando no obedecemos a hacer lo que su palabra demanda de nosotros. Hoy estamos en el capítulo 19 del libro de Génesis, libro profético, un libro de inicio, un libro donde nosotros podemos entender cómo se desencadenó la desobediencia y que por estos tiempos está vigente, la gente sigue en desobediencia. Y preguntamos, ¿por qué las guerras? ¿Por qué los niños? ¿Por qué los abuelos? ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué pasa esto y por qué pasa aquello? Pero si nosotros nos centramos y navegamos más profundamente en la palabra del Señor, nos damos cuenta que nosotros en verdad fuimos y somos los culpables de todo el pecado, desobediencia, guerras, de todo lo que ha venido a causa del pecado, el juicio, porque el pecado trae juicio. Dios trae juicio a los que viven en pecado y no quieren volver sus corazones al Señor. Está claro que Dios es un Dios misericordioso, pero también está muy claro y vigente que viene juicio cuando desobedecemos su palabra. Esto no es una noticia. Esto está de generación en generación. No es nada nuevo y no es que la profeta quiera hablar y pronunciarse siempre con el juicio. No, es que está escrito. Y donde quiera que naveguemos en la palabra del Señor, Dios habla de la obediencia, la bendición, pero también habla de la desobediencia, de la maldición, de las consecuencias, de la disciplina. Y esto está compreso en la palabra del Señor. No podemos ser ajenos a no abrir y activar nuestros sentidos espirituales para no entender que no solo Dios es amor. Dios es amor cuando tú eres justo, cuando tú eres obediente, cuando tú haces conforme a su voluntad y cumples sus mandamientos. ¿De qué nos sirve decir que amamos, que vamos, venimos, que hacemos obras, que somos misericordiosos, religiosos, humanamente, si no estamos obedeciendo su palabra, que es sobrenatural y que es un mandamiento con promesa? Los mandamientos con promesas es bendición, pero es obediencia primero que la bendición. Debe haber obediencia para que luego se pronuncie la bendición. Si estás pasando por momentos de aflicción, haz un stop hoy en tu vida y pregúntale al Señor, ¿por qué estoy viviendo estos desafíos? ¿O por qué estoy en estas condiciones? O salgo de un proceso y entro en otro y me la paso toda la vida en proceso, salgo de uno y entro en otro. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿en verdad Dios está conmigo? Porque cuando salimos de un proceso y entramos en otro, salimos de ese proceso y entramos en otro, vemos que Dios está en silencio, que no responde, que pasamos de proceso en proceso. Pero sabes, el Espíritu del Señor me dijo, profeta, no es que yo quiera procesarlos todo el tiempo, es que simplemente no quieren obedecer, y cuando no se obedece, entonces vivimos de proceso en proceso. Entendí por la revelación del Espíritu Santo que los procesos, nosotros tenemos la culpabilidad de vivir de proceso en proceso. Hay muchísima gente que sale de un proceso y entra a otro, sale de un proceso y entra a otro, cuando no es una cosa es otra. Y es por causa de que todo lo hacen a medias y obedecen un poquito, pero 2, 3 días o una semana después ya se perdió la obediencia, se
desvaneció el fuego del Espíritu Santo y entonces servimos a Dios por tiempos. Somos como las olas. A veces estamos abundantemente y a veces estamos... Y esto es desobediencia. Y por esta causa vivimos de proceso en proceso. Por más de que podamos convencernos de que estamos bien, que todo camina bien, que todo está bien, no, sabemos que hay una realidad y es un proceso que se está atravesando. Y si tú sales de un proceso y entras en otro, y sales de ese proceso y entras en otro, algo está mal. Algo no estás haciendo bien. Entonces vamos a ver que Dios es amor, pero también juicio, porque hoy hablaremos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero Dios no quería destruir el pueblo. Dios no quería destruir aquellos justos que obedeciesen al Señor y permaneciesen en sus palabras conforme a su voluntad. Pero creo por su palabra que este pueblo era pervertido. Este pueblo llegó a la idolatría, a la perversidad, porque Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Pero no solamente destruyó a Sodoma y Gomorra, vamos a ver, porque también ahí viene una mujer que por causa de no haber estado atenta, de no haber sido diligente y obediente, se convirtió en estatua de sal. Y esto está escrito, eso no es una historia, es una verdad. Una verdad que nos concierne hoy ver el testimonio. Lo que pasó en ella puede sucederte hoy. Por causa de no estar atenta, no ser diligente y no obedecer la palabra de aquellos varones. Unos varones que los sacaron a la llanura para que ellos fueran salvos de aquella destrucción. Era nada más y nada menos que el sobrino de Abraham. Ahí vivió también Abraham todas estas consecuencias, aflicciones, angustias, por causa de no haber consultado al Señor. Entonces vemos que la palabra es real, nos instruye, sí. Dios quiere instruir, disciplinar, corregir, direccionar y hacer que tú vivas la palabra, que tú vivas una palabra un día a la vez. No entres a tomar 10 capítulos cuando en verdad en el tiempo humano no prospera la palabra. La palabra prospera en el tiempo profético de Dios. Y a veces queremos hacer todo en un solo momento para librarnos del compromiso con el Señor. Pero qué maravilloso poder comer este alimento espiritual un día a la vez, despacio, ¿sabes? Cuando comemos nuestros alimentos y comemos demasiado rápido, nos atragantamos y es posible hasta morir. Entonces, así es la palabra del Señor. Nosotros no podemos tomar la palabra y tragar la palabra en un solo, no, necesitamos ser instruidos. Creo en el nombre del Señor que si la palabra no te instruye, en verdad tú no has estudiado la palabra. La palabra tiene que dejar huella, tiene que dar fruto, dar raíz profundamente en la tierra, que la tierra somos nosotros. Pero muchos tienen la palabra solo a flor de piel, por encimita. Pero si vamos a profundizar en verdad, no hay fruto, no hay raíz, no hay cimiento. Es por esta causa de que queremos todo ya. Queremos correr, queremos que avanzar como si fuese cualquier libro. Pero esto no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Instruyo antes de empezar el estudio bíblico para que entendamos y obedezcamos lo que Dios demanda de nosotros. Creo que todo el pueblo de Dios tiene agenda, bolígrafo para tomar apunte, para luego estudiar en su casa. Los varones sacerdotes de cada hogar instruyan a su esposa y sus hijos en la palabra que han aprendido a través de los estudios bíblicos en la iglesia. Esto manda el Señor, esto está escrito y esto debemos hacerlo.
solamente recibir un estudio bíblico y no practicar. Nada va a pasar. Dice la palabra, destrucción de Sodoma y Gomorra, capítulo 19. Pueden abrir vuestras Biblias y estar atentos. Creo que de lo que ya instruí tenemos varios apuntes. Y al fin de los tiempos, tal vez terminando año, en la planta del pueblo de la iglesia cristiana en el Apocalipsis, tal vez visitemos cualquier familia, decimos, queremos ver la agenda de los estudios bíblicos. Así como se presenta el Señor en cualquier lugar. ¿Cómo nos encuentra el Señor si no hemos estado preparados, si no hemos obedecido, si no hemos hecho lo que nos han demandado hacer? No podemos decir que obedecemos a Dios cuando no obedecemos los ministros. La palabra del Señor dice que si decimos que amamos a Dios, pero no amamos y obedecemos los que vemos, entonces no es verdad que amamos a Dios. Por ahí comenzamos a obedecer o a desobedecer. Dice la palabra en capítulo 19. Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad. Al verlos se levantó para recibirles y se postró rostro a tierra y dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguir su camino. Y ellos dijeron: no, gracias, gracias. Vemos que este varón estaba y los ángeles llegaron sorpresivamente. Pero él los vio y corrió. ¿Por qué corrió Lot hacia ellos? Porque en Lot también había naturaleza de lo sobrenatural, que era a través de Abraham. El llamamiento de Abraham también llegaba a ser partícipe Lot. Y Lot creo que había visto el estilo de vida de Abraham y había aprendido a discernir. Creemos que cualquiera que veamos pasar o llegar a nuestra casa, nosotros podemos discernir, pero más sin embargo preguntamos: ¿viene en paz? Es algo que debemos aprender. Cuando alguien se pronuncie que voy a casa, voy a vuestra casa, voy a visitarte o a vuestro país o a vuestra ciudad, nosotros inmediatamente debemos ir al libro de sueños y preguntarle al Señor: Señor, muéstranos este varón o esta visita viene en paz. Porque muchas veces estamos recibiendo los emiseros que vienen a dividir la familia y a traer mal mensaje, mal testimonio, y no podemos recibir. Si Dios no nos da paz, mejor no obedecer, recibir a estas personas, no recibir. No a todo el mundo debemos recibir en nuestro hogar. Debemos ser sabios y preguntar, consultar al Señor: Señor, ellos vienen en paz. ¿A qué viene esta persona? Debemos preguntarle al Señor, porque solo Dios nos responde. Y dice, los ángeles dijeron: no, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió que fueron con él. Y entraron en su casa y allí Lot preparó una buena comida, les hizo panes sin levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. ¿Por qué Dios quiso destruir a Sodoma y Gomorra? Pero solamente en este tramo de las Sagradas Escrituras podemos ver, porque estos hombres vieron que Lot recibió a estos dos varones
y rodearon la casa de Lot. Lot ya había preparado cena para ellos y estaban en paz. Y fue rodeada la casa de Lot de todos estos hombres, personas mayores, y rodearon la casa y le dijeron, sácalos porque nosotros queremos tener relaciones sexuales con ellos. ¿Cómo sería el nivel de perversidad? ¿Cómo sería el nivel del pecado que vivía Sodoma y Gomorra? Que siendo estos dos varones visitantes de Lot, ellos dijeron, no, sácalos de tu casa. Nosotros queremos tener relaciones sexuales con ellos. Donde había obediencia, no había pudor, no había temor. Estos hombres, aún si fuesen mujeres, uno dice, bueno, más sin embargo, nadie tiene por qué comportarse en la lujuria delante de la presencia del Señor, ni escondidos, ni ocultos, ni a la luz, en ningún momento. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos discernir quiénes nos rodean, qué tipo de gente, qué tipo de lugar hemos elegido para vivir. Tal vez estás viviendo en el lugar equivocado, en el lugar que tú no preguntaste al Señor. Mas, sin embargo, has tenido experiencias tan dificultosas. Siento en mi espíritu que mucha gente está viviendo en el lugar que Dios no asignó para vuestras vidas. Y que en este año habrá tantos que se mudarán de Egipto a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Que nosotros debemos consultar a Dios. Es aquí, Señor, donde tú nos vas a prosperar, a bendecir, donde entraremos y tendremos paz en esta casa, en esta ciudad, en este barrio, no sé. Pero de alguna de otra manera nosotros siempre debemos consultar al Señor, y más cuando hacemos un cambio de vivienda. Es el tiempo de cambiar o de esperar. No vaya a ser que estamos yendo y viniendo por causa de nuestro conducto emocional. Por esto tenemos serios problemas y aún hasta separaciones, divisiones. Hay lugares malditos. No toda la tierra es buena, porque dice la palabra en la parábola del sembrador que hay tierra donde la semilla no da fruto. Nosotros muchas veces estamos en lugares o vamos a lugares, visitamos sitios muy equivocados, que Dios en verdad no quiere ni siquiera que pasemos por ahí. Cuando Dios traía al pueblo de Israel de Egipto en la libertad, gloria a Dios, hubo un lugar por el lado de la tierra de los filisteos, y Dios les dijo que por esa tracha ellos no podrían pasar. Estaban los seduceos, los amorreos en ese lugar. Dios ni siquiera les permitió que pasasen por ahí. Mas, sin embargo, ellos después se posicionaron en esa tierra y Dios los derribó y les quitó, los echó de esas tierras para entregarles esa tierra al pueblo de Israel. Nosotros vamos y compramos casas que en verdad no sabemos qué trascendió ahí, qué pasó ahí en los años, en los antepasados, quiénes habitaron en esas tierras. Si solamente Dios no quiso que el pueblo de Israel pasase por esas vecindades, ¿cómo será que nosotros estamos yendo a conquistar casas, terrenos, compramos todo sin consultar al Señor, y estamos entrando ahí a vivir, y después vienen las grandes crisis, catástrofes, y empezamos a padecer? ¿Y por qué no preguntar antes? ¿Por qué no evitar las catástrofes? ¿Por qué no consultar al Señor antes del fracaso y de la aflicción? Hay casas llenas de espíritus inmundos, gente que se ha suicidado, gente que ha sido maldita en esas casas, tierras que han edificado sobre la tierra casa, y en el trasfondo eran tierras de brujería, tierras de budismo, de sitios donde se leía la brujería y todos esos temas. Conocemos
Pastor Jacobo y yo hemos hecho justamente liberación en algunos momentos de una casa que todo el que la compraba la perdió. Todos los que hayan comprado esa casa, 3 personas compraron esa casa y 3 personas la perdieron. Era maldita. Y nosotros debemos entender que no podemos entrar en cualquier lugar sin antes haber consultado y un cambio tan importante que es nuestra casa. Tenemos que decir, Señor, ¿es esta casa o dónde es que tú vas a estar con nosotros? Nos vas a dar paz, nos vas a prosperar. Pero si tú no preguntas, después no te lamentes porque estás desobediente. Dice la palabra, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron y le añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Este pueblo pervertido le decía a Lot, quítate de ahí porque ahora te trataremos peor que a los visitantes por causa de que Lot salió para defender a los visitantes, porque Lot ya sabía a quién estaba defendiendo, tanto que él ofreció a sus hijas vírgenes para que estos pervertidos hicieran con ellas lo que quisieran, con tal de que ellos no le metiesen mano a estos varones que venían de parte de Dios. Esto nos deja una gran moraleja. Leyendo esta historia, estos tramos de las Sagradas Escrituras, yo le decía al Señor, pero ¿cómo Lot podía ser tan frío y entregar a sus hijas para que estos hombres se permitieran con ellas a causa? Y el Señor me dijo, profeta, porque es más lo santo y sagrado que la carne. Él estaba sacrificando a sus hijas a causa del Señor. ¿Cuántos no quieren ni siquiera sacrificar el tiempo para servir al Señor? ¿Cuántos ni siquiera sacrifican su agenda para decir, por encima de lo que sea, voy a servir al Señor por lo sagrado, porque Dios es santo, Dios es bueno? Lot quería entregar a sus hijas a la perversión de estos hombres pervertidos con tal de conservar los mensajeros de Dios. Pero el pueblo, el mundo no quiere sacrificar ni siquiera el tiempo, ni la agenda. Esto dice mucho de los hijos de Dios. ¿Quiénes en verdad somos? No es por lo que digamos yo soy cristiano, es por lo que tú hagas ocultamente para salvar, para ayudar la obra de Dios. No lo que tú hagas lo publiques. Es que yo hice esto tú no has hecho nada porque todo estaba hecho. Simplemente obedeciste. Es muy diferente a que tú hayas hecho. Dice la palabra entonces, se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los 2 hombres excedieron los brazos, metieron a Lot a la casa y cerraron la puerta. Luego los jóvenes y ancianos que se agolpeaban contra la puerta de la casa los dejaron ciegos. O sea, los ángeles metieron mano a Lot y lo entraron, mas sin embargo esa gente seguía con esa intención para derribar la puerta. Y los ángeles, con todo el poder, dejaron ciegos a toda esta gente. Ellos cobraron ceguera, todos, jóvenes, ancianos, todo lo que había ahí detrás de toda la perversidad que tenían en mente hacer a estos varones, que ellos por vivir en tanta perversidad y pecado, ellos no discernieron que venían de parte de Dios, porque ellos a Dios simplemente no conocían. Por esto no discernimos cuando los siervos de Dios, cuando viene de parte de Dios, a causa de vivir en el pecado. Hay gente tan pecadora y religiosa
que se acerca una persona de parte de Dios y no disciernen que ese es un siervo de Dios y que Dios está hablando a través de su boca. Pero llega una persona del mundo, una persona que tal vez ni siquiera tiene a Dios en su corazón. Y hay una amistad, hay un amorío, hay una sensibilidad que fluye inmediatamente. Nos sentimos tan bien, fluimos en medio de esas personas. ¿Qué significa esto? Que nosotros no hayamos discernido el siervo de Dios que vino a instruir o a disciplinar o a corregir de cualquier manera. Pero cuando estamos en medio de gente que no ama a Dios, nos sentimos fluir también, nos sentimos con ese éxtasis de una relación estrecha, y nos decimos, no es que con ese aburrido, esa persona que a toda hora disciplina, a toda hora quiere hablarnos de Dios, a toda hora todo lo que hacemos está mal. Con nosotros no fluye el que no fluye en el Espíritu Santo. Con nosotros fluye el que tiene el Espíritu Santo, el que está lleno del Espíritu Santo. Con nosotros no fluye el religioso, no fluye el emocionalista, no fluye el que se reviste de religiosidad para decir es que yo hago. En verdad tú no has hecho nada. Todo está hecho. Nosotros solamente obedecemos a Dios en todas las cosas. Todo está hecho. Y estos jóvenes quedaron ciegos, completamente ciegos. Toda la gente quedó ciega. ¿Tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijas, hijos, y a todos los que te pertenezcan, dijeron los ángeles, porque vamos a destruirla. Y el clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor. Y ya resulta insoportable. Por esto nos ha enviado a destruirla. Dios envió. Dios llegó a la casa de Abraham. Y ya después de haber pasado de la casa de Abraham y haber hecho todo el propósito que tenía que hacer Dios con Abraham. Y dijo el Señor a Abraham, ¿cómo no podría hacer nada sin ser revelado a Abraham lo que yo voy a hacer en Sodoma y en Gomorra? Él envió los ángeles a Sodoma y Gomorra porque a casa de Abraham llegaron 3, llegaron 2 ángeles y llegó Jehová de los ejércitos. ¡Qué privilegio tenía Abraham con el Señor! Él se equivocó, pero Dios no lo juzgó. Él se equivocó 2 veces. Vete de tu tierra y de tu parentela. Ahí se equivocó porque no consultó al Señor. Llevando al otro. Vivió tantos años enriqueciendo, haciendo todas las trayectorias, hasta que Dios les engrandeció tanto que ya no podían estar. Cuando estos 2 se apartaron, cada uno hacia un lado, Dios empezó el propósito que tenía con Abraham. Dios no hizo nada con Abraham hasta que no se separó del otro, como el Señor le había hablado en el principio. Vete de tu tierra y de tu parentela. Si él se hubiese ido solo con su esposa, que era Sarai en ese entonces, que luego fue cambiado su nombre a Sara, Dios hubiese empezado a tratar en el propósito con Abraham. Pero sabes, esto nos deja la enseñanza que muchas veces Dios nos habla y por causa de no discernir y hacer como nosotros pensamos religiosamente hacer, Dios se demora más, alarga más el propósito, o sea, se demora más en que llegue a nosotros las promesas que estamos esperando. Esto pasó con Abraham. Dios no empezó a bendecir a Abraham hasta que no se separó de Lot. Porque es que Dios no le dijo, vete de tu tierra y llévate a tu sobrino. No, vete de tu tierra y de tu parentela. Lot no era familia, era sobrino, pero la familia verdadera de un varón es su esposa más y sus propios hijos. No su sobrino ni sus hermanos, no. Esto tenemos que discernir cuando Dios nos dice, vete de tu tierra y de tu parentela.
Dios nos habla hoy, sí. Porque muchos, por no discernir, han alargado los propósitos de las promesas que Dios les ha hablado a través de palabras proféticas. Pero muchos han abortado los propósitos de Dios por no creer en la palabra que les fue dicho. Yo profeticé a una mujer hace mucho tiempo, en el 2021 justamente, y le dije: el Señor te va a recoger, el Señor va a hacer esto y esto contigo. Pero a causa de no discernir el mensaje profético, aún están en la trayectoria, aún siguen recorriendo. Y cuando nosotros no discernimos los mensajes proféticos, porque estamos esperando que venga especialmente Dios para hablarnos a nosotros, como lo hacía con Abraham, pero no, porque Él envió también mensaje por medio de sus siervos, los profetas. Hace mucho le profeticé a una persona, mujer, le dije: mira, ese varón con el que tú vives no es tu marido, ni puedes seguir perdiendo tu tiempo ahí. Si quieres, pierdas tu tiempo, pero como tan cierto que vive Jehová, que ese no es tu marido. Y justo hoy, después de tanto tiempo, sin yo estar preguntando, fue propósito de Dios que Dios me dijese: profeta, lo que yo hablé hoy, te enteras que definitivamente Dios cumple sus promesas. Ella no creyó, y por no creer perdió 3 años de su vida. 3 años que el tiempo no lo volvemos a recuperar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no oír? Porque no viene propio Dios para hablarnos. No es que a mí también Dios me habla. Por esta causa, María fue leprosa por 10 días y es desechada del campamento donde era líder Moisés y Aarón, sacerdote del pueblo de Israel. Solo porque ella murmuró y dijo: ¿acaso Dios solo habla por medio de Moisés? Pues también habla por medio de nosotros, sí, pero nosotros somos profetas. Moisés era profeta, yo soy profeta. Y puede que Dios quiera hablar y tener una intimidad, una relación con nosotros, pero nosotros somos profetas que impartimos mensajes proféticos. Pero el pueblo, por causa de no discernir, el pueblo Sodoma y Gomorra, era tanta la ceguera espiritual que había en ellos porque no conocieron de Dios, y era tanta la perversidad que llegaron estos hombres y ellos pensaron que eran cualquier visitante y entonces querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Ellos ni siquiera discernieron que eran de parte de Dios, porque simplemente Dios no caminaba con ellos. Dios ya venía en el propósito de destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero esto, el pueblo, ellos, era tanta la maldad y pecado que ya habían perdido la sensibilidad. Ya no tenían criterio. Si eran estos hombres y querían tener relaciones sexuales con estos hombres, ¿cómo sería el nivel de la perversidad y el pecado que se manifestaba y que allí delante del Señor en su tierra? Porque dice la palabra del Señor: ¿acaso no soy yo Jehová de Dios de los ejércitos, que lleno los cielos y la tierra? ¿Acaso no soy yo Dios y no hay otro fuera de mí? Pero nosotros, por causa de la religiosidad, por causa de no discernir quién es el que nos habla, quién es el que está hablando con nosotros, sea personal, sea a distancia, sea en la manera que Dios te haya permitido, no discernimos, no creemos que estamos hablando con otro que está ahí. No cualquiera estaba visitando Sodoma y Gomorra, no cualquiera llegó a la casa de Abraham, era el mismo Dios y los ángeles. Jehová Dios se quedó hablando con Abraham y los ángeles partieron al propósito, porque Dios los envió para destruir a Sodoma y a Gomorra. Y el Señor se quedó, Dios Todopoderoso se quedó con Abraham en la llanura. Y el Señor empezó a mirar la llanura y a ver la localidad donde estaba Sodoma y Gomorra. Y entonces dijo el Señor: no le puedo ocultar a mi siervo lo que yo voy a hacer. O
sea, Dios no nos oculta lo que va a hacer. Él nos muestra el peligro desde lejos. Él habló con Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero Abraham clamó a Jehová Dios de Israel porque él sabía que allá estaba su sobrino, su esposa y sus 2 hijas. Y empezó a decir, Señor, si hubiesen 150 justos, destruiría Sodoma. Y el Señor le dijo, en verdad os digo que si hay 50, no destruiré Sodoma y Gomorra. Y después dijo, Señor, no te enojes, porque yo estoy hablando. Señor, ¿y si hay 45? Ok, si hay 45, no, hasta que llegó a 10. Y dijo, Señor, ¿y si por causa hubiesen 10? Abraham tenía tanta angustia de justificar la justicia de la salvación de su sobrino Lot. Y el Señor sabía que no había ni siquiera 10 justos. Y el Señor le dijo, si hay 10 justos, no destruiré a Sodoma y a Gomorra. Pero Dios sabía que no había 10 justos. ¿Por qué Dios sabía? Porque Él es Dios. Y Él se complació de saber, porque Él es Dios, presente, omnipotente, omnisciente. Él lo sabe todo. Él conoce cuántos fieles hay aquí hoy congregados. Él conoce tu agenda. Él conoce qué estás haciendo. Él conoce en verdad qué tienes en tu corazón ahora. ¿Qué pensamiento estás considerando en esta misma hora delante de la presencia del Señor? Porque en todo el tiempo, cuando nos somos ajenos a estar en la presencia del Señor, nosotros sabemos que en todo el tiempo Dios está con nosotros. Su amor, su misericordia nos protege. Pero si no obedeciéramos a Dios y sucede que seamos como aquellos habitantes del pueblo de Sodoma y Gomorra, que tenemos ceguera espiritual y que estamos en la perversidad y que a causa del pecado y la perversidad podemos perder la sensibilidad y no darnos cuenta cuando estamos pecando. ¿Cuánta gente vive en pecado y no se da cuenta que está en pecado? ¿Cuánta gente vive en fornicación y no se da cuenta que Dios lo aborrece? Que cada vez que va a fornicar contra su propio cuerpo, Dios te vomita de su boca. Pero esta persona dice, no puede ser Dios tan malo, porque es que yo me estoy divirtiendo, esto es normal, todo el mundo lo hace. Sí, Sodoma y Gomorra, todos fornicaban unos con otros, fornicaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Allí había una perversidad, o sea, ellos habían perdido la sensibilidad a causa de tanta maldad. Ellos ya no sabían si estaban en pecado. Ellos, todo lo que hacían les parecía que todo el mundo lo hacía. Hoy por hoy el mundo está igual. La gente dice, no, ¿qué va a ser pecado? Uno divertirse, estar feliz. Ellos le llaman a la fornicación felicidad, alegría, gozo, diversión. ¿Cómo disfrazamos el pecado en la presencia de Dios? ¿Cómo podemos decir que la masturbación, que el adulterio, que la pornografía es una diversión? Pero estamos siendo partícipes del pueblo de Sodoma y Gomorra cuando nosotros hemos perdido la sensibilidad y sabemos que estamos haciéndolo consecutivamente y no nos duele pecar. No tenemos temor a Jehová. Más bien que avanzamos y decimos, no, pero si el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Después me arrepiento y Dios me perdona. No es verdad. Dios perdona un corazón contrito, arrepentido, cuando el Señor conoce lo profundo de su corazón, que tú no vas a volver a caer en pecado. Pero muchos no se han arrepentido, sino que se han remordido la conciencia, que ya prediqué sobre eso. Arrepentimiento y remordimiento. Que tuvimos tendencia con esta prédica, tuvimos tantas visualizaciones a través del mundo entero. Fue una de las prédicas que más hemos tenido gente en nuestro canal. Y glorifico a Dios un día a la vez, porque Dios usa mi boca. Y Dios me dejó la autoridad y el carácter, que no cualquiera desmantela el pecado, por causa de la sensibilidad que va a ir, se desocupe la iglesia. Pero nosotros no hemos venido para reunir el pecado en la iglesia. Nosotros hemos venido para destruir el pecado, el ocultismo del pecado en la casa del Señor.
Si nosotros nos enteramos del pecado, es totalmente. Dice la palabra del Señor, Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que al amanecer los ángeles le asistieron a Lot y exclamaron: apúrate, levanta a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí para que no sean destruidas cuando la ciudad sea castigada. Levántate. Este varón Lot salió para irle a hablar a los prometidos de sus hijas, pero eran otros pervertidos. Yo no sé si ustedes han profundizado en las Sagradas Escrituras del libro de Génesis, pero ahí dicen que estos yernos de Lot eran ambiciosos, y Lot también era ambicioso por causa de el día que Abraham le dijo: eliges tú, si tú vas a la derecha yo voy a la izquierda. Y Lot miró a la derecha y miró a la izquierda, y entonces él vio que el lugar que él eligió era verde. Él pensó, dijo: allí yo puedo pastear mis ovejas, allí yo puedo prosperar allí. Abraham dijo: elige tú, porque Abraham sabía quién caminaba con él. Abraham sabía quién le había ordenado salir de su parentela. Cuando nosotros sabemos quién camina con nosotros, en verdad nosotros primero consultamos al Señor para que no vayamos en la ambición de lo que vemos, como hizo Lot. Lot se dejó impresionar por la llanura, por lo verde, lo pasteado. Pero ¿cuánta gente no está detrás de los miembros en las iglesias solo porque allí hay señales, allí hay una infinidad de milagros que hay? Pero nosotros no venimos. Queremos los milagros, sí, pero más queremos obedecer a Dios que recibir los milagros, porque tú recibes un milagro hoy, pero el día que partas a la presencia, ¿con qué vas a corresponder? ¿Cuánta gente no está por un milagro en la iglesia? Como Lot. Lot miró que había pasto verde, que había árboles, había una buena impresión del lado que él puso sus ojos, pero fue a dar en medio de Sodoma y de Gomorra. ¿Cuántos no les importa dónde les entreguen una casa muy barata? Es que me la dejaron casi regalada y van y meten su cabeza ahí. Y usted no sabe que los regalados salen a veces en problemas. Es mejor pagar lo justo, pero primero ser direccionado, consultar. Porque si nosotros vamos con el Señor, ¿cómo que vamos a ir solos a comprar casa? O a comprar terrenos o a viajar sin antes consultar al Señor. ¿Cómo es que me voy a casar sin consultar si esta persona quién es? ¿Con quién es que yo voy a unir mi vida? ¿Cuántos se han casado y viven una relación ya porque les toca vivir la relación? Viven ahí como empujándose en el uno al otro. Una relación es de vivir en paz, de vivir en acuerdo, de vivir en gozo, de que vibremos juntos a la vez para el norte o para el sur. No que nos toque vivir con el que nos tocó. Dice la palabra, entonces, a través de la ambición, Lot fue a dar allá a Sodoma y a Gomorra. Era un hombre que había aprendido de Abraham, un hombre que tenía de Dios. Por eso Dios le permitió que fuesen salvos. Pero a su mujer, ahí veremos más adelante por cuánto no obedecemos. Yo le he dicho a gente, le digo: mira, no hagas esto, porque si tú lo haces, no, Dios no va a estar contigo. Pero no, ellos no oyen. Ellos no quieren recibir el mensaje profético del Señor y se meten, van en sus emociones. Pero después Dios viene
y los descubre delante de nosotros y nos enteramos y le dijimos, te advertimos. Pero no, como tenías orgullo, arrogancia y tenía poder humano, tú no obedeciste la palabra. Ya hemos visto infinidad de personas que les hemos profetizado y les decía, el Señor no te mandó a hacer esto. Mas, sin embargo, se meten solos. Después vienen a vivir su proceso. Porque el que desobedezca la palabra de Dios tiene que vivir consecuencias y procesos. Yo creo que si la gente y el pueblo de Dios en el mundo entero hiciera un acto de conciencia y dijese, Señor, entendemos por las escrituras que tú hablas a través de tus siervos, que tú hablas a través de los estudios bíblicos, que tú hablas a través de las prédicas, a través de una llamada. Tal vez Dios puso en mi espíritu de llamar a X persona y fluyó el espíritu y salió en medio de la conversación, mira, voy a hacer esto, y tal vez el Señor ponga en mi espíritu, le digo, mira, no lo hagas, pero sin embargo, tú así lo haces. ¿Qué pasa? Dios nos respalda cuando nosotros como profetas, porque no estamos hablando de relación a relación humana, estamos hablando de algo, de un ministerio que lo constituyó el Señor y que no lo constituí yo, ni la otra persona que está interactuando conmigo. Y Dios se complace de decir, mira, hagas esto. Y tú no lo haces. Ay, Dios mío. Y dice la palabra aquí, escápate, no mires hacia atrás. Esto, cuando Lot salió con sus hijas y su esposa, los ángeles le dijeron, escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No, señores míos, por favor, le dijo Lot. No, porque Lot era obediente, mas su mujer no. Ella creyó que estos eran otros que vendrían por ahí así, de allá para acá. ¿Cuánta gente no cree que un siervo de Dios, cualquier evangelista, un pastor, un profeta, hay genuinos ministros del Señor? Y de los que a usted menos le guste oír, Dios conoce que te tiene que formar tu carácter espiritual. Y Dios te habla por la boca que tú no quieres que te hable. Dios es un Dios que nos forma el orgullo, la prepotencia, la arrogancia, el orgullo, y que domina sobre todos los tiempos. Él es Dios. Y dice la palabra, no, señores míos, por favor. Respondió Lot, ustedes han sido muy buenos con este siervo suyo y su bondad ha sido grande al salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Le preguntó Lot a los ángeles. Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Y los ángeles le contestaron, está bien. Le dijeron a Lot, está bien. Pero ellos respetuosamente le preguntaron a los ángeles, porque los ángeles le dijeron, ve a la montaña, escápate. Y Lot le dijo, no, señores míos, allí hay una ciudad, déjanos ir allí y ponernos a salvo, por favor. Pero ¿a cuánto les decimos, mira, hagan esto? Y ni siquiera respetuosamente dicen, por respeto preguntaron, ¿esto lo habló Dios, profeta? ¿O tú me lo quieres enseñar porque me lo quieres enseñar? No, esto lo habló Dios. Dios conoce qué es lo que tú tienes que hacer. Dios conoce que de lo pequeño el Señor te puede ensanchar, pero de lo que vemos que queremos hacer a nuestra manera no es
verdaderamente el mensaje que Dios quiere infundir en nosotros. Pero este varón era sabio y le dijo, por favor, mira, ya hay una ciudad, déjame refugiarme, ponerme a salvo allí. Y los ángeles le dijeron, está bien, respondió uno de ellos, también esta petición te la concederé. O sea, ¿quién concedía una nueva petición? Los que vienen de parte de Dios. Déjame hacer esto, por favor, déjame hacerlo a esta manera. ¿No te parece que lo podría hacer a esta? Tal vez Dios le hubiese concedido esta petición. Pero por la arrogancia, el orgullo, la prepotencia, por dividir, porque muchas veces dividimos el pueblo de Dios creyendo que estamos haciendo lo mejor. Pero no camina Dios con nosotros cuando estamos en el conducto humano y no en el espiritual. Cuando no queremos oír, cuando no queremos aceptar lo que Dios habla. No habla la carne, habla Dios a través de nosotros. Dice la palabra, no destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye una vez porque no puedo hacer nada hasta que llegues allá. O sea, los ángeles le dijeron, no vamos a destruir esa ciudad donde vas a ir, pero muévete porque no podemos hacer nada hasta que te pongas a salvo. Pero eso y aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y así destruyó a estas ciudades y a todos sus habitantes, junto con todo el valle de la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Dios no envió azufre y fuego para destruir aún la vegetación, animales y todos los habitantes, hasta que Lot se puso a salvo en la ciudad, que por segunda petición él le pidió a los ángeles que le aceptaran ponerse a salvo en esa ciudad, porque los ángeles inicialmente lo mandaron a la llanura, a las montañas, pero él sugirió a los ángeles si podía ir allá. ¿Cuántos queremos ministrar, instruir? Y ni siquiera preguntan, ¿será posible hacerlo de esta manera? Sino que se levantan como emiseros del enemigo para contender contra Dios, porque en verdad, quien contenda con nosotros no contiende con nosotros, sino con Dios. Yo tengo mucho temor, porque he oído y he visto testimonios cuando la gente contiende con el mensaje de Dios. No contienden con nosotros, contienden con el Señor. Cuando nosotros plenamente confiamos y llevamos años esperando que Dios vaya cumpliendo sus promesas en nosotros un día a la vez. Y llega una persona que de la noche a la mañana quiere hacerlo todo a su manera. Cuando hemos esperado años para que se manifieste el propósito de Dios en nosotros, para poder enseñar un día a la vez al pueblo. Pero otro que llega de la noche a la mañana y quiere hacer a su manera. Hay una palabra en los evangelios del Señor Jesucristo que dice que hay dos tipos de pastores: pastores asalariados y pastores de verdad, pastores. Y los asalariados son aquellos que contienden, aquellos que quieren hacer su voluntad, aquellos que predican por envidia y que dividen el pueblo del Señor, porque como sea, deben sujetar su voluntad de su carne, pero no obedecer el propósito, la palabra de Dios. ¿Con quién contiende este pueblo? Con Dios y no con nosotros. Esto me ha hablado el Señor. Creemos en el nombre de Jesús, que hoy cerramos aquí porque este es un libro muy importante. Estos son versículos que debemos ir lentos para poder digerir el mensaje y la enseñanza que nos quiere sembrar el Señor a través de cada renglón de su palabra. Hoy bendigo las naciones, bendigo proféticamente este tiempo, bendigo a aquellos que obedecen, aquellos que se sujetan, aquellos que viven en la humildad,
No obstante que tal vez haya razón en nosotros, pero nosotros sometemos nuestra obediencia al Señor. Yo les bendigo, les abrazo, una iglesia sin fronteras, la iglesia de Cristo. Vosotros y nosotros somos la iglesia de Cristo porque es el pastor en medio de nosotros y nosotros oímos su voz. Él habla y nosotros conocemos su voz porque nosotros lo obedecemos. No queremos hacer como sentimos y como pensamos, queremos hacer como el Señor nos hable un día a la vez. Les bendigo hoy en el nombre de Jesús. Les saludamos y les abrazamos y pedimos al Señor que el Espíritu del Señor les avive en el fuego de su poder para que ustedes puedan